El llanto de una niña cortaba el silencio de aquella mansión como una sirena, un sonido agudo de desamparo que resonaba por los pasillos de mármol desde hacía horas. En el piso de abajo, Paloma, la nueva empleada de la limpieza, sentía cada sollozo como una punzada en su propio pecho. La gobernanta, doña Carmen, solo negó con la cabeza con tristeza. «La patrona está nerviosa otra vez», susurró. La patrona era Verónica, la madrastra de la pequeña Camila, una niña cuyo sufrimiento parecía ser la banda sonora de aquella casa fría y opulenta. Paloma subió las escaleras, guiada por el sonido del llanto, y encontró a Verónica saliendo de la habitación, el rostro una máscara de irritación. «Está haciendo un berrinche», dijo la mujer, con una frialdad que le heló el alma a Paloma. «Cuando pare, puedes empezar a limpiar». Y se fue, dejando a la niña entregada a su propio dolor. Movida por un instinto que iba más allá de sus obligaciones, Paloma tocó suavemente la puerta. «Pequeña, ¿puedo entrar? No te voy a regañar». El llanto disminuyó y ella entró. Encontró a Camila, una niña de cabello castaño y ojos inmensos, encogida en el suelo, con el rostro mojado de lágrimas. Con una voz dulce, Paloma se presentó y le preguntó por qué lloraba. La respuesta de la niña fue un susurro que reveló la profundidad de la negligencia en esa casa. Señalando su barriga, dijo: «Me duele». Paloma entonces hizo la pregunta que nadie más parecía haber hecho: «¿Tienes hambre?». La niña solo asintió, con los ojos llenos de una tristeza que ninguna niña debería conocer. Era la 1 de la tarde y Camila aún no había comido nada. En la cocina, mientras preparaba un sándwich sencillo, Paloma vio a la pequeña Camila transformarse. La niña, antes un ovillo de sufrimiento, ahora balanceaba las piernitas en el taburete, con los ojos curiosos siguiendo cada movimiento. Al recibir la comida, la devoró con la urgencia de quien no sabe cuándo será la próxima comida. Y entonces, con la boca aún llena, miró a Paloma y con una claridad impactante dio su veredicto. Señaló a la empleada y dijo: «Tú, buena». A continuación, señaló hacia el piso de arriba: «Verónica, mala». En ese instante se forjó una conexión inquebrantable, un pacto silencioso de protección entre la niña olvidada y la única persona que se había detenido a escuchar lo que su llanto realmente significaba. Una niña hambrienta, una madrastra cruel y una empleada que se niega a ser indiferente. ¿Puede la bondad florecer en el ambiente más tóxico? Si crees que un simple acto de compasión puede cambiarlo todo, suscríbete al canal y dale like a este video para no perderte esta emocionante historia. La crueldad de Verónica era un río de dolor represado, cuya naciente era una herida que se negaba a sanar. Años antes, ella también soñó con ser madre, pero su sueño se deshizo en una pérdida devastadora. Cada sonrisa de Camila, cada pequeña gracia, era para ella una daga, un recordatorio constante del niño que no tuvo. En su mente fracturada por el duelo, la hijastra no era una niña para ser amada, sino la personificación de su propio fracaso. La hija viva de otra mujer, ocupando el lugar que debería haber sido de su hijo. La negligencia no era solo olvido. Era una forma pasiva de rechazo. No podía amar a la niña porque para amarla tendría que confrontar al fantasma de su propia cuna vacía. El plan de Verónica, susurrado en conversaciones telefónicas secretas que Paloma comenzaría a oír, era aún más sombrío que la simple negligencia. No quería solo que Camila fuera invisible, quería que la niña desapareciera por completo. El objetivo era crear una narrativa, demostrarle a Alejandro que su hija era una niña difícil, con problemas de comportamiento, que necesitaba ser enviada a un internado, una escuela especial, lejos de su vista. Así, con la niña fuera del camino, ella y Alejandro podrían finalmente comenzar su familia de verdad. Cada acto de crueldad
cada palabra dura. Construcción de ese caso fraudulento, un intento de transformar a la víctima en culpable para justificar su exilio. Lo que Verónica, en su egoísmo, no podía prever era la conexión inmediata y profunda entre Paloma y Camila. Paloma también cargaba la marca de la ausencia. Huérfana de madre desde muy pequeña, conocía la geografía de la soledad infantil. Al mirar a los ojos de Camila, no veía solo a la hija del jefe, veía un reflejo de sí misma, otra niña navegando por el mundo sin el mapa del amor materno. La compasión que sentía era instintiva, una necesidad de ofrecer lo que a ella misma le faltó. La batalla que estaba a punto de comenzar no era solo por un empleo o por la seguridad de una niña, era una lucha personal para proteger a una versión más joven de sí misma. La casa se convirtió en un escenario de dos realidades. Cuando Alejandro estaba presente o al teléfono, Verónica era la madrastra perfecta. Su voz era dulce, sus palabras llenas de un cariño fabricado. Paloma la oía describirle al marido el día maravilloso que Camila había tenido, cómo había comido bien, cómo había jugado, una ficción completa que enmascaraba la sombría verdad. Era una actuación calculada para mantener a Alejandro a distancia, tranquilo en su burbuja de trabajo, mientras ella, a solas con la niña, podía reinar con su tiranía de duelo. Paloma, la empleada invisible, era la única espectadora que conocía la verdad detrás de esa cortina de mentiras, y el conocimiento la llenaba de una rabia impotente. La crueldad de Verónica se manifestaba en los detalles, en pequeños actos de terror psicológico que minaban la autoestima de la niña. Una tarde, mientras Camila guardaba sus juguetes, Verónica la agarró del brazo con una fuerza innecesaria, dejando una marca roja en la delicada piel. Más rápido, inútil, siseó. Cuando la niña empezó a llorar, el siguiente golpe fue aún más cruel. Deja de llorar. A tu padre no le gustan las niñas lloronas. Desde la puerta, Paloma presenció la escena, el corazón palpitando de furia. Cada fibra de su ser le gritaba que interviniera, pero se contuvo. Sabía que una confrontación directa resultaría en su despido inmediato, dejando a Camila completamente a merced de esa mujer. Más tarde, en un momento de silencio, Camila le mostró la marca roja en su brazo a Paloma. «Duele», susurró. Paloma la abrazó, con el corazón roto. «Tienes que contárselo a tu padre, mi amor». La respuesta de la niña fue la prueba de la profundidad de la manipulación. «No puedo», dijo Camila con los ojos desorbitados de miedo. «¿Por qué? Porque papá me va a dar a otras personas si no soy buena». La amenaza era monstruosa. Verónica no solo estaba maltratando a la niña, estaba usando el mayor miedo de una huérfana, el de ser abandonada de nuevo, como una herramienta de control, una cadena invisible que garantizaba su silencio y su obediencia. A Paloma se le heló la sangre. Aquello no era solo negligencia, era una tortura psicológica, sistemática, diseñada para quebrar el espíritu de una niña de 7 años. Necesitaba pruebas, algo que pudiera mostrarle a Alejandro, algo que no pudiera ignorar. Recordó los dibujos de Camila. Con cuidado, le dio papel y lápices de colores a la niña. «Dibújame lo que pasó hoy». La niña, con trazos vacilantes, dibujó una figura grande de cabello rubio, sujetando con fuerza el brazo de una figura pequeña que lloraba. Era una confesión silenciosa, un testimonio en forma de arte. Dibujo Paloma y lo tomó. Era su primera pieza de evidencia, la primera munición en la guerra que ahora sabía que tenía que librar por Camila. Al otro lado de esa guerra silenciosa, Alejandro vivía en un exilio autoimpuesto. Se enterraba en el trabajo, usando las largas horas en la oficina como una trinchera para protegerse del dolor que lo esperaba en casa. Amaba a su hija, pero cada mirada a Camila era un recordatorio de la esposa que perdió, una herida que no sabía cómo curar. Por eso
Delegó. Entregó la crianza de su hija a Verónica, su nueva esposa, creyendo que la estructura y la disciplina de ella serían lo mejor para una niña especial. Oía los informes diarios de Verónica sobre los berrinches y la dificultad de Camila, y lo aceptaba todo, la culpa convenciéndolo de que los problemas de su hija eran un reflejo de su propia ausencia. Pero la semilla de la duda comenzó a germinar. Un día, decidiendo trabajar desde casa, se puso a observar la dinámica de la mansión. Y lo que vio lo dejó profundamente perturbado. Vio cómo la presencia de Verónica parecía absorber el aire alrededor de Camila, convirtiéndola en una niña tensa, callada y asustada. Y vio cómo, en los momentos con Paloma, la empleada, su hija se transformaba. Con ella, Camila aprendía, jugaba, sonreía. Fue testigo de cómo Paloma convertía la tarea de guardar los juguetes, que con Verónica era motivo de regaño, en un divertido juego de separación de colores. La niña difícil que su esposa describía no existía. Existían dos Camilas, y la versión feliz solo aparecía cuando Verónica no estaba cerca. Aquella noche, confrontó a su esposa con la voz cargada de una confusión que apenas podía articular. Vi a Camila hoy. Estaba feliz, aprendiendo cosas con Paloma. La reacción de Verónica fue inmediata y defensiva. Eso es exactamente lo que me preocupa, Alejandro. Esa mujer la está volviendo agitada, sin límites. Niñas como Camila necesitan rutina, calma. Ella, con su habilidad de manipulación, transformó la alegría de la niña en un síntoma de desorden, la influencia positiva de Paloma en un peligro. Alejandro quedó dividido. La evidencia de sus ojos le mostraba a una hija floreciendo, pero las palabras de su esposa pintaban un cuadro de riesgo y confusión, y él, perdido, no sabía a quién creer. La duda, una vez plantada, se convirtió en una obsesión para Alejandro. Necesitaba la verdad, una fuente externa que no estuviera contaminada por la tensa atmósfera de su casa. A la mañana siguiente, hizo algo que no hacía en años. Fue a la escuela de Camila sin avisar. Se sentó frente a la maestra, una mujer experimentada de mirada amable, y pidió un informe honesto sobre el desarrollo de su hija. Aquel acto fue la semilla de su giro. El padre, que durante tanto tiempo se había escondido detrás de su dolor y su trabajo, finalmente estaba tomando las riendas, iniciando su propia investigación secreta para descubrir la verdad sobre la vida de su hija. El informe de la maestra fue un terremoto que sacudió los cimientos del mundo de Alejandro. Camila es excepcional, dijo la mujer, iluminándosele el rostro. Una de las alumnas más dedicadas, cariñosas y populares de la clase. La descripción era el polo opuesto de la niña difícil y problemática que Verónica pintaba. ¿Berrinches? ¿Problemas de comportamiento?, preguntó la maestra confundida. Camila es un ejemplo de amabilidad. Nunca hemos tenido una sola queja. Cada palabra era un clavo en el ataúd de las mentiras de Verónica. La verdad era clara. Su esposa estaba saboteando deliberada y sistemáticamente la imagen de su propia hijastra. El golpe de gracia, la prueba visual de la verdad emocional, vino en forma de un dibujo. La maestra le mostró a Alejandro un trabajo reciente de Camila sobre la familia. En el centro del papel, 3 figuras de la mano, sonriendo bajo un sol radiante. Un hombre alto, una mujer de cabello oscuro y una niña. Debajo, la leyenda infantil: papá, Paloma y yo. Lejana en una esquina, pequeña, aislada y con el ceño fruncido, había una cuarta figura de cabello rubio que la maestra identificó como Verónica. Aquel simple dibujo era un mapa del corazón de su hija, una poderosa declaración de a quién consideraba su verdadera familia y quién era la extraña en su hogar. Alejandro condujo de vuelta a casa, el zumbido del motor ahogado por el sonido ensordecedor de la verdad en su mente. Todo encajó.
las constantes quejas de Verónica, los intentos de alejar a Paloma, las excusas para mantenerlo lejos de Camila. No era cuidado, era control, no era disciplina, era crueldad. Se dio cuenta, con un horror que lo dejó sin aliento, de que había sido un cómplice pasivo en el abuso psicológico de su propia hija. El duelo y la culpa lo habían cegado, permitiendo que la toxicidad de su esposa llenara el vacío de su ausencia. El dolor en su pecho ahora era diferente. Ya no era el dolor del duelo, sino la furia fría de un padre que acababa de descubrir que el monstruo estaba dentro de su casa. La verdad ha sido revelada a través de los ojos de una niña. Ahora, armado con la prueba, ¿qué hará este padre para proteger a su hija? Si crees en la fuerza de un padre para defender a su familia, comenta tu historia y suscríbete al canal porque la justicia está en camino. Verónica, sintiendo que estaba perdiendo el control sobre Alejandro, decidió jugar su última y más cruel carta. Necesitaba destruir la credibilidad de Paloma de una forma tan definitiva que Alejandro no tuviera más opción que ponerse de su lado. Una mañana tomó su propia pulsera de oro y, asegurándose de que la pequeña Camila la observaba desde la puerta, escondió la joya dentro de uno de los paños de limpieza de Paloma. El plan era diabólico. Forzaría a su propia hijastra a convertirse en testigo ocular de un crimen inventado, usando la inocencia de la niña como el arma principal para incriminar a la única persona que le daba amor. La trampa no era solo contra Paloma. Era una corrupción del alma de su propia hija. Horas después, ejecutó su teatro. «Dios mío, mi pulsera ha desaparecido», gritó, con un pánico perfectamente ensayado. Insistió en que todos buscaran en la cocina y llamó a Paloma para que ayudara. En el momento en que Paloma inocentemente tomó el paño de cocina, la pulsera de oro cayó al suelo con un ruido metálico. «¡Ladrona!», bramó Verónica señalando con el dedo. «Lo sabía. Camila, ¿has visto? Tu querida amiga es una ladrona». Se giró hacia la niña, esperando que el miedo la hiciera asentir. Pero en ese preciso instante, la puerta principal se abrió. Era Alejandro. Había vuelto antes, y desde su lugar en el pasillo, había presenciado toda la escena. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Alejandro, con la voz peligrosamente tranquila. Verónica corrió hacia él. «Alejandro, menos mal que llegaste. La he pillado infraganti con mi pulsera. Camila lo vio todo». Pero Alejandro no miró a su esposa. Se arrodilló frente a su hija, que temblaba, atrapada entre el miedo a su madrastra y la seguridad de su padre. «Camila», dijo con voz suave, «cuéntame la verdad, princesa. ¿Qué viste?». La niña miró los ojos confiados de su padre y luego la expresión rabiosa de Verónica. Y entonces, con el coraje que el amor le daba, señaló con el dedo a su madrastra y pronunció la sentencia. «No fue Paloma, fue ella». Verónica puso la pulsera en el paño. La verdad, dicha por la voz pura de una niña, fue demoledora. «Está mintiendo. La empleada la ha manipulado», gritó Verónica, pero su pánico la delataba. Alejandro se levantó, el rostro una máscara de juicio frío. «Se acabó, Verónica», dijo. «Lo sé todo. Tus mentiras sobre la escuela, tus intentos de alejarnos y ahora esta crueldad». Caminó hacia el teléfono. «Intenté darte el beneficio de la duda, intenté entender tu dolor, pero usaste a mi hija para intentar destruir a una persona inocente, y eso no te lo perdonaré nunca». Cogió el teléfono y la miró, con la voz sin emoción. «Coge tus cosas y sal de mi casa, ahora». La reina había sido destronada. Con la furiosa salida de Verónica, un silencio pesado, pero diferente, se apoderó de la mansión. No era el silencio del dolor, sino el de la calma después de la tormenta. Alejandro permaneció de pie en la sala, mirando al vacío, como un hombre que acaba de despertar de una larga y terrible pesadilla. A su lado, Paloma calmaba a la pequeña Camila, cuyo llanto finalmente había cesado.
En ese momento, las jerarquías de la casa se disolvieron. Ya no eran el jefe, la empleada y la niña. Eran solo 3 supervivientes, 3 almas que habían sido unidas por la crueldad de una mujer y que ahora necesitaban encontrar una manera de reconstruir el mundo que ella había roto. Su verdadero viaje apenas comenzaba. La primera etapa de ese viaje fue un acto de profunda humildad. Alejandro se acercó a Paloma, con el rostro marcado por la vergüenza y el arrepentimiento. Paloma comenzó, con la voz entrecortada. No existen palabras para describir cuánto lo siento. Fui ciego, fui débil, te fallé a ti y lo que es peor, le fallé a mi propia hija. No puso excusas, no culpó a su duelo. Asumió la totalidad de su error. Puedes perdonarme. La petición no era de un jefe a una empleada, sino de un hombre roto, a la mujer fuerte que, en su silenciosa sabiduría, le había mostrado la verdad que se negaba a ver. La respuesta de Paloma no fue de acusación, sino de una gracia inmensa. No hay nada que perdonar, señor. Alejandro, usted también fue víctima de sus mentiras. Acomodó a Camila en su regazo, la niña ahora tranquila y segura. Lo importante ahora es Camila. Es en ella en quien debemos pensar. Alejandro se sentó a su lado en el sofá, y por primera vez, los 3 estaban juntos en una paz genuina. La mujer que había contratado para limpiar su casa se había convertido en la guardiana del corazón de su hija, y de alguna manera en el ancla de su propia cordura. En ese momento, una nueva e improbable familia comenzó a nacer, no de sangre ni de un contrato, sino de una crisis compartida. Los días que siguieron fueron de una delicada reconstrucción. Alejandro canceló viajes, empezó a llegar más temprano del trabajo y con una humildad conmovedora le pidió a Paloma que le enseñara a ser padre. Ella le enseñó a preparar la comida favorita de Camila, a entender sus diferentes tipos de llanto, a contar cuentos antes de dormir. Y él, el poderoso CEO, se convirtió en un alumno aplicado en la materia más importante de su vida. La mansión, antes un lugar de reglas rígidas y silencio opresivo, comenzó a llenarse de risas, de juegos en el suelo de la sala, del olor a comida casera. Estaba, lentamente, dejando de ser una casa para convertirse en un hogar. La transformación más profunda fue la de Alejandro. Una noche observó a Paloma y a Camila en el jardín plantando pequeñas semillas en un arriate. Y lo entendió. Durante años había intentado llenar el vacío de su casa con objetos caros, con empleados, con una nueva esposa que encajara en su mundo de estatus. Pero la verdadera riqueza, la cura para la soledad de su familia, no estaba en nada de eso. Estaba en la simplicidad de ese momento, en la honestidad del afecto, en la presencia de una buena mujer cuyo valor no podía medirse en cifras. Él, que había buscado una figura materna cualificada, finalmente entendió que la única cualificación que importaba era la capacidad de amar. Un año después, la mansión de los Almeida era un lugar irreconocible. Las paredes, antes impregnadas de tristeza y tensión, ahora resonaban con las risas de una niña feliz. Camila floreció, transformándose en una niña habladora, curiosa y segura de sí misma, una prueba viviente del poder transformador de un ambiente de amor. La relación entre Alejandro y Paloma también evolucionó. La gratitud y el respeto dieron paso a un afecto profundo y silencioso. Él ya no la veía como la mujer que había salvado a su hija, sino como la compañera que había salvado su alma, la persona que le había enseñado a ser padre y a sentir de nuevo. Ya no eran 3 piezas rotas, eran una familia, unida por una elección diaria de cuidarse mutuamente. En una tarde de domingo, en el mismo jardín donde Verónica había sembrado sus intrigas, Alejandro hizo la propuesta que sellaría su futuro. No quiero que seas solo la cuidadora de mi hija Paloma. Quiero que seas mi compañera en la vida.
Antes de que pudiera responder, la pequeña Camila, como si entendiera la importancia del momento, corrió hacia ellos. Mirando a Paloma con sus ojos grandes y llenos de esperanza, hizo su propia pregunta. ¿Puedo llamarte mamá? Fue una doble propuesta, una del hombre que había redescubierto el amor y otra de la niña que nunca lo había perdido. Ante esa familia que la había elegido, el corazón de Paloma finalmente se sintió en casa. Las lágrimas de Paloma, esta vez, eran de pura alegría. Aceptó ambas propuestas, la de ser esposa y la de ser, oficialmente, madre. La boda fue una ceremonia pequeña e íntima en el jardín, un lugar que ahora simbolizaba no las tramas del pasado, sino el florecimiento de su amor. No había cientos de invitados, solo aquellos que fueron testigos y apoyaron su viaje. La casa, antes escenario de mentiras y crueldad, se convirtió en el escenario de una celebración de la verdad. Al ver a Alejandro, Paloma y Camila juntos, los tres riendo bajo el sol, los presentes no veían a un empresario, una exempleada y una huérfana. Veían la imagen más pura y poderosa de una familia completa y feliz. La historia de ellos comenzó con el llanto de una niña en una casa rota por el duelo, casi destruida por la maldad, pero fue transformada por la fuerza más simple y aún así más poderosa del universo. El amor incondicional de una buena mujer por una niña solitaria. Alejandro aprendió que ser padre no es proveer, sino estar presente. Y Paloma aprendió que un corazón puede, sí, sanar y amar de nuevo. Pues al final descubrieron que familia de verdad no se define por lazos de sangre o por un apellido, sino por el coraje de elegir amar y por la certeza de que el verdadero hogar es simplemente el lugar donde el corazón se siente seguro. Una historia que demuestra que el amor puede sanar y construir las más bellas familias. Si te ha emocionado el viaje de Paloma, Alejandro y Camila, suscríbete, dale like y comenta desde dónde nos estás viendo. Celebremos el amor que elige, que cuida y que se queda.